Ahí estamos, bueno. Arrancamos, ¿les parece? Bueno, Vamos. bienvenidos a la otra mitad de acá del grupo de Buenos Aires, con un speaker ya conocido por varios de nosotros que tuvimos, algunos como yo tuve la suerte de haber compartido también ambiente laboral con Juan. Así que agradecerle de nuevo todo el esfuerzo y la dedicación que le pone a este grupo y a compartir su conocimiento. Y nada, les damos la bienvenida junto con Fede, acá, Fede, presentarte. Buenas, ¿cómo andan todos? Yo soy Federico Castellari, trabajo en Cloudaya como Salesforce Specialist hace ya 4 años y vengo trabajando en el mundo de integraciones con distintos productos ya hace más de 10 años. Y estrenando ahora, dando mis primeros pasos como Meetup Leader de Buenos Aires. Gracias, Fede. Bueno, yo soy Flor Catelani, también trabajo en Cloudaya, lidero el equipo de operaciones. Trabajo con integraciones hace también más de 10 años. Es un mundo que siempre digo es tan apasionante y que no termina nunca. Así que mi corazoncito sigue acá y en cuanto puedo meterme a investigar alguna cosa, sigo ahí, firme. Y me encantan estos espacios en donde la comunidad comparte conocimiento, me parece que es súper valioso, así que acá firme para que esto siga sucediendo. Y ahora sí, los dejamos con el que sabe, con Juan. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy ingeniero informática, como los chicos también hace un montón de años que estoy en el mundo de integración, medio fanático de las certificaciones. La verdad que he descubierto en el último tiempo que no me disgusta estudiar, para no decir que me gusta. Y bueno, he utilizado otras herramientas, no solo MuleSoft, con lo cual conozco distintos, se puede decir, formas de ver las integraciones, pero por suerte en general estamos convergiendo en muchas cosas independientemente del producto que se esté utilizando. Te muteaste, Juan, y aprovecho que estás muteado para comentarles que pueden ir dejando sus dudas en el chat a medida que vayan surgiendo y las vamos a ir atendiendo. La idea es echar un poco de preguntas, así se hace más dinámico, así que no sean tímidos y pongan sus preguntas. Buenísimo, gracias, Flor. Bueno, les decía, vamos a agregar algunas introducciones, algunos conceptos, algunos títulos, más que nada porque los voy a mencionar a posteriori y no me gusta estar hablando de temas o mencionar cosas que sin antes, aunque sea haber dado una introducción de esa temática. Una vez que pusimos en común esos conceptos, vamos a hablar de API Manager, de lo que se administra o el objetivo de API Manager. Vamos a ver algunas demos, vamos a meternos en algunos detalles de código. Un disclaimer, no creo que veamos todo en súper detalle, pero la idea es llevarnos al concepto de para qué sirve y cómo es que vamos a segurizar nuestras APIs utilizando API Manager. Algo similar con API Governance, vamos a dar un pantallazo, vamos a verlo cómo es en funcionamiento y cuál es el objetivo de esta herramienta en la plataforma. Bueno, después vamos a tener momentos para preguntas y respuestas y algo de networking si nos da el tiempo, pero no aburro. Bueno, primero de todo, vamos a hablar de APIs. Me pareció muy divertido preguntarle a ChatGPT qué es una API, ya que está muy de moda, muy en boga preguntarle ya cosas a él y pobre dejar de preguntarle a Google, pero bueno, ya se le van a encontrar a la vuelta. Algo muy importante de lo que es una API, ya sabemos, todos los que estamos acá en esta llamada en general, ya tenemos una idea que es una API, cuáles son los requerimientos y las cosas que realiza una API, como las funciones, y también entendemos que una API puede ser vista como una interfaz o como también una implementación. En este caso me pareció importante remarcar que el ChatGPT arranca indicando que son
reglas, protocolos que se definen para que las aplicaciones se comuniquen entre sí, lo cual es muy cierto. Proporcionar ciertos detalles de puntos de conexión, está hablando de conexión, y algo muy importante que me pareció súper crítico, es que además de que se puedan comunicar las aplicaciones de forma eficiente, que sea seguro. Y es acá donde nosotros vamos a poner el foco, en cómo algo ya existente o algo nuevo que vamos a ir haciendo, lo podemos segurizar de una forma estandarizada y que podemos, por así decirlo, controlar de forma efectiva. Seguridad y monitoreo. Nosotros, acá lo que puse son unos bullets para, aunque sea disparar ideas. ¿Por qué queremos segurizar un sistema? ¿Por qué el mundo no puede utilizar la API? Bueno, tenemos muchas situaciones. Situaciones donde no queremos que todo el mundo acceda, ya sea porque queremos cobrar por ese servicio que damos o porque tenemos información sensible y no queremos que todo el mundo la acceda. Entonces, y también hay algo muy crítico y que a medida que fue pasando el tiempo yo he visto que muchos servicios que eran gratuitos pasaron a ser pagos, como puede ser Spaces, que al principio era todo gratuito y en el último tiempo pasó a ser todo pago, es el tema del costo. Tener servicios, sistemas, todo en la nube no es gratuito, eso requiere un servidor y tiene un costo. Por eso también es muy importante poder limitar los accesos, porque no tenemos infinito dinero o infinito capacidad de cómputo para poder dejar todo libre, de libre acceso. Y algo muy importante, ¿por qué queremos monitorear? Y muchas veces es imperativo poder saber quién nos llama, cuándo, qué resultado necesita, si el resultado es exitoso o no, cómo están funcionando las APIs. Hay un montón de aspectos en lo que sería el troubleshooting y el monitoreo de las integraciones que son necesarios y a su vez también no solo a nivel backend, sino a nivel negocio de poder saber, por ejemplo, qué persona nos estuvo llamando. Si tenemos una forma de cómo cobrarle la cantidad de llamadas que hizo, lo tenemos que tener en algún lado registrado y tenemos que tener la capacidad de monitorearlo, como por así decirlo, tener nuestro back office para poder ir y facturar lo que nosotros estamos brindando. A todo esto, para poder dar seguridad, para poder monitorear, necesitamos un montón de conceptos, frameworks y cosas que van a estar dando vuelta. HTTPS, TLS, JWT, OAuth, Self-Signed Certificates, Certification Authorities, son todos temas que están dando vuelta, que si a alguno le tocó implementarlo alguna vez, saben que no es tan sencillo, no es todo tan directo y requiere no solo conocimiento técnico, sino también disponibilidad y tener la capacidad de poder agregar eso dentro de los servicios que queremos nosotros segurizar y monitorear. Algo similar pasa con el tema del monitoreo, también necesitamos tener otros sistemas que nos puedan mostrar toda la información que vamos recompilando. Tenemos que recompilar información, no es que ya los APIs nos van a dar la información tan simplemente, sino que siempre tenemos que tener algo detrás que nos va a dar el soporte para todo esto. Bueno, y aquí es donde empezamos con las APIs. En nuestro caso vamos a estar hablando, y acá doy un pasito para atrás. Voy a hablar de API Lifecycle porque es donde vamos a estar nosotros parados. Todo lo anterior fue técnico y son los conceptos que de a poco vamos a ir viendo cómo desde la plataforma podemos segurizar, resolver nuestros inconvenientes de monitoreo y segurización sin quizá tener que meter mano a utilizar o implementar en código esas cosas. En el IP Lifecycle, y acá como me salto un poco de tema, lo quería remarcar porque es donde vamos a estar parados dentro de la plataforma y la plataforma sugiere un ciclo de vida, sugiere una forma de hacer, no te obliga a nada, uno puede hacerlo como le parezca, por así decirlo. ¿Recomendable? No. ¿Por qué? Porque la plataforma con esta sugerencia se basa en toda la experiencia que tiene previa en distintas implementaciones. No viene sacado de una galera de un día para el otro, sino que está basado en varios años de implementación. Y acá, más que nada, lo que quería remarcar es que vamos a estar en la parte de segurización, algo de despliegue, monitoreo
y troubleshooting, que no nos queda otra, y cuando pasamos algo a producción siempre tenemos que estar atentos a lo que es troubleshooting. De la plataforma, nosotros vamos a hablar de API Manager y de API Governance. La plataforma tiene un montón de cosas. Existe el Design Center, Exchange, los runtimes, conectores. Son un montón de componentes que están interconectados entre sí de una forma u otra. Algunos componentes se pueden utilizar de forma offline, desconectados de la plataforma, pero bueno, tiene sus ventajas y desventajas. En nuestro caso vamos a estar viendo todas cosas que van a estar interconectadas y todo dentro de la plataforma. De vuelta, yo voy a estar mostrando muchas cosas que ya van a venir out of the box, que se conectan directo, pero si uno quiere buscar una vuelta de rosca, cambiarla, o se puede, la plataforma te permite hacer muchas cosas custom que te permiten llevar el uso de la misma a lo que uno quizá conoce, o dependiendo del cliente, hay veces que uno tiene que adaptarse a lo que ya utiliza el cliente para poder utilizar la plataforma. Bien, ahora vamos a hablar de API Manager. API Manager, yo acá armé esto bien básico, pero para tratar de resaltar los 5 conceptos que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de APIs, de API Groups, de API Clients y de 2 tipos de policies, las Automated y las Custom Policies. Con API Manager lo que hacemos es gestionar eso. Las APIs no las implementamos, los clientes no los creamos, y las policies las utilizamos, pero tampoco es que las configuramos, pero no es que las creamos propiamente dicho. Para crear una policy hay todo un proceso que hay que realizar y que hay que continuar, que no lo vamos a ver hoy, pero se puede realizar si algo no tiene un caso de uso muy específico, eso se puede hacer y después se agrega para que poder aplicarlo o no a distintas APIs. Y acá lo que me gusta siempre para arrancar, tema conceptos. Voy a arrancar hablando de APIs. Con el tema de APIs que tenemos, estos 5 conceptos para mí son claves de entender porque muchas veces en el día a día se mezclan. Por un lado tenemos los API consumers, que son los consumidores, dígase usuarios, clientes, es la persona que va a estar de alguna forma utilizando el API. Pero cuando hablamos de API client, estamos hablando de software que va a estar utilizando el API. Con lo cual, si bien parecen conceptos que se cruzan, son muy distintos. Y es muy importante remarcarlo, porque nosotros vamos a estar dando de alta en API Manager, API Clients. Policies, bueno, resumido, es un conjunto de acciones y reglas que se van a aplicar a las requests o a las llamadas que recibimos en las distintas APIs que configuramos. API define la interfaz que va a ser monitoreable, que vamos a segurizar, que vamos a gestionar y vincular con los distintos clientes. Y como puse ahí, idealmente tiene que pensarse como un producto. Y la implementación es donde está la lógica propiamente dicha de esta API que estamos nosotros gestionando. Es donde realmente ocurren las cosas. Que puede ser por así decirlo, en Mule, en APIs Mule, o como puede ser en APIs REST de cualquier otra tecnología que sean accesibles, ya sea a nuestro gateway, que puede ser Flex Gateway, o a nuestro runtime, que oficie de proxy. ¿Consultas hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien. Seguimos. Bueno, esto es muy escueto, pero ahora van a ver por qué. Para gestionar un API, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos, cuando la damos de alta, seleccionar un runtime, le decimos qué tipo es, la versión que vamos a estar, la URL, y ya está, ya la podemos gestionar. Es como muy simple. Pero, ¿qué significa? Significa lo siguiente, y por eso me puse el slide. Que cuando vamos a API Manager, nosotros lo que hacemos es agregar APIs. Y cuando elegimos el runtime, uno puede elegir de 3, de los cuales de estos 3 vamos a estar viendo 2, que son los que yo configuré. La verdad que Service Mesh no he tenido la suerte, te soy sincero, todavía. Pero bueno, al menos con Flex Gateway y Mule Gateway vamos a poder jugar un poco. Uno elige el destino, que más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias y qué ocurre. Uno puede elegir
tipo de versiones de Mule, cuando estamos hablando de Mule, de Flex Gateway, uno tiene que elegir el gateway, que vamos a ir por ese camino. Yo tengo un Docker que está funcionando con Flex Gateway, que me olvidé de prenderlo. Ahí cuando arranque, lo vamos a seleccionar. Y en lo que se refiere al tipo de runtime, nos va a impactar un poco en las policies como son implementadas, pero más que nada a usuario final de API Manager impacta en las configuraciones de las proxies y que no están implementadas de la misma manera. Uno utiliza Rust y otro utiliza Java y DSL de Mule. Bien, ahí estaría funcionando nuestro gateway. Y tenemos dos opciones. Podemos elegir una API que ya esté definida en Exchange o crear una API nueva. Y si tengo que crear una API nueva, que podemos hacer random API. Podemos ir por una REST API donde uno le puede subir el RAML, inclusive eso lo termina desplegando en Exchange, o ir a algo más simple, una HTTP. Para esto, yo lo que hice, me armé una API muy simple que tenemos en Postman, que sin seguridad, sin nada, me responde un UID directo. Así que vamos a utilizar este endpoint como nuestro endpoint de la API. Si queremos agregar un label para poder diferenciarla, podemos agregarle un label, vamos a ponerle random API. Y ahora van a ver luego por qué pueden servir los labels. El consumer endpoint es el endpoint que uno configura para que quede visible en Exchange, que en este caso lo podemos poner como no, es opcional. El base path, tipo de protocolo, y el puerto. Que si vemos a dónde yo estoy llamando a HTTPS, con lo cual acá le vamos a poner HTTPS. Ahí hay una pregunta Sí. de algunas de los pasos anteriores que habla de cómo enviar luego el Docker o cómo crear el Flex Gateway. No sé si ahí, Francisco, si querés aclarar algo más de eso. Porque sé que era de alguna pantalla que pasó hace unos pasos atrás, pero... El Docker es un Docker que yo creé, igual lo menciono rápidamente. En la documentación están los pasos, uno cuando Runtime Manager, es bastante sencillo con Docker al menos para hacer pruebas. Yo no recomiendo al menos utilizar Docker para que vaya directo. Bien. Add Gateway, Docker. Cargamos la imagen de Docker y después levantamos nuestro contenedor utilizando estos pasos. Acá le damos el nombre y con esto lo levantamos y te levanta el container. Al realizar este comando en un directorio en particular de la computadora, se genera este archivo. Este archivo tiene los certificados y las configuraciones y las credenciales para poder comunicarse con este environment en particular. Y cuando lo levantamos, toma la información de este archivo y ya queda dentro de nuestra lista. Este fue uno que armé y borré, y este es el que estoy ejecutando ahora. ¿Quedó clara la respuesta, Francisco? Bárbaro. Buenísimo. Esta es la API que quiero segurizar. Con lo cual, si yo vengo a mis aplicaciones, es esta. Entonces, agrego el protocolo. Vamos por HTTPS, cierto. Detalle, perdón. Paso para atrás. Esta es la implementación. Este va a ser el base path que le vamos a poner nosotros
en Flex Gateway. Con lo cual, este va a ser el Random API. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando usamos Flex Gateway va a ser el punto de entrada para múltiples APIs. Entonces, por un lado, usar como basepad la barra va a hacer que pueda poner una sola API, porque después va a redireccionar siempre la misma. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso. Y esta es la configuración de Flex Gateway que yo tengo. No tengo HTTPS en mi local y está corriendo en el 8081, que eso es lo que los logs nos indican, que está corriendo en el 8081. Bien, save and deploy. Y ya con esto, ¿qué ocurre? Se generó una nueva API que se publica en Exchange. Ahora venimos a Exchange y refrescamos la lista. Random API, a la cual luego vamos a estar gestionando. Acá la dimos de alta, se generan algunas cosillas importantes a ver y después vamos a entender. Está implementado en CloudHub. De hecho, en este caso lo implementé en CloudHub 2.0. Es un código muy básico, ahora después si quieren se los muestro. Es una API que responde de un data weave, solo tiene un HTTP listener. Bien, es más fácil mostrarla. Y es esto, es un HTTP listener con 2 loggers y un data weave que lo único que hace es generar el UID y respondernos el mensaje. Ahí viene estudio, acá está. Esa es la aplicación y ahora, ¿qué ocurre? Si yo voy, como para que tengan en cuenta, esto está dentro de mi Flex Gateway. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo al Flex Gateway, que este es uno que yo ya tenía, y ponemos Random API, que fue lo que habíamos dicho en la configuración, Authentication failed. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Por qué pasa eso? Ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que me respondió. Y estoy llamando localhost random API. ¿Qué más para mencionar de acá? Bueno, de las configuraciones, uno puede, si quiere cambiar el target, lo podemos cambiar. Y aquí podemos decir que ya empezamos a gestionar nuestra API. No quiero adelantarme. ¿Alguna duda de respecto de cómo dar de alta un API? Es más, podemos hacer una más. Podemos cargar una API con un proxy, que esto también. En CloudHub 4.0 vamos a ponerle random proxy. Me pregunta si va a ser la API, si quiero configurar la misma. Esto me va a cambiar después a dónde apunta o si quiero crear una nueva API. Vamos a poner en la random 2. Y también vamos a decirle que es un HTTP. Si quisiera cambiar todo esto, ¿qué ocurre? Para la gente que ya es más técnica, si nosotros después queremos generar un conector de este exchange y utilizarlo como una dependencia, todos estos datos son los que vamos a estar poniendo como dependencia de Maven y el conector se va a bajar desde nuestro repositorio de Exchange. ¿Qué diferencia vamos a tener aquí? Que le vamos a decir a dónde está el servicio, volvemos de vuelta al servicio original, hasta acá. Le decimos que esté con HTTP en el puerto 81. Igual esto es la parte de la configuración que va a realizar. No aporta mucho en este caso. ¿Y qué ocurre detrás de escena? Ocurre que primero tenemos una proxy URL. ¿Por qué? Porque agregamos un proxy. Y ese proxy
es una aplicación de Mule que va a estar corriendo. Y después vamos a explicar por qué ocurren estas cosas. Pero bueno, ya dimos de alta 2 APIs, que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, la implementación de la API es una sola, pero dimos 2 conceptos de alta distintos que van a ser gestionados de forma diferente y que pueden tener distintas configuraciones de segurización. Bien. Volvemos aquí. En este caso, que ya vimos que damos de alta las distintas APIs, hay una cosa muy importante. Dime, a ver, Francisco. Ah, no, fue un caso de ejemplo. No es necesario que puedo llamar a Cloud Hub, como puedo llamar a un servicio interno, como también puedo llegar a llamar a algo on-prem, siempre y cuando el Flex Gateway esté corriendo dentro de la red que tenga acceso a los servicios que quiero segurizar. En mi caso, yo estoy llamando a Cloud Hub porque fue un servicio que yo decidí poner ahí para hacer esta demo. No es necesariamente un caso práctico de caso de uso de negocio. Esto es más bien una demo donde el servicio puede estar en Cloud Hub porque mi computadora tiene acceso a Cloud Hub, pero si quisiera tener algo corriendo en mi red interna, lo podemos tener y desde Flex Gateway podemos llamarlo. El Flex Gateway tiene que pensar que está pensado para, por lo general, poder segurizar APIs y exponer APIs que no necesariamente estén implementadas en Mule y nos permite, desde un solo punto de entrada, tener visibilidad de todo eso. Bien, de nada. Volviendo a API Auto Discovery. Este es un concepto que quería enumerar bien fuerte porque muchas veces se genera confusión. Vimos que, es más, creo que me voy a saltear, voy a poner estas aquí y después vuelvo. Vimos esto, que fue lo que desplegamos recién. Desplegamos un runtime en Cloud Hub que va a estar apuntando a un lugar donde está la API, que en nuestro caso también es un runtime de Mule, para poder segurizar. El runtime de Mule, per se, tiene algo llamado API Gateway, que si nosotros quisiéramos desplegar una API, le dijéramos a la API Manager, no, que eso es algo que yo ya tengo desplegado, utilizar el runtime donde la API corre, también el API Gateway está incluido, con lo cual la aplicación de las policies va a estar encargada por parte de el API Gateway y está embebida dentro del MuleSoft Runtime. Y en el tercer caso, que es el Flex Gateway, que es un conjunto de varias cosas, tiene un Envoy Proxy. Aquí también es donde desplegamos las APIs y le indicamos, o sea, en este caso es más sencillo. Acá uno lo ve como el endpoint que yo configuré en mi API de Mule va a ser el cual el API Gateway va a aplicar policies. Acá voy a tener una aplicación aparte a la cual llamo, que después va a llamar a mi backend. Y acá pasa lo mismo, pero este va a ser uno por API y aquí podemos poner en 100, creo, APIs en un solo Flex Gateway, que ese es el gran diferenciador. Volviendo a lo que quería hablar de Auto Discovery. Cuando estamos en este contexto donde la backend API va a ser la que va a configurar a API Gateway, existe algo llamado Auto Discovery, que es necesario agregarlo dentro del código Mule para que esta comunicación entre API Manager y el Endpoint Runtime Management Agent se dé y pueda aplicar y descargar las policies que uno configura desde el Management Plane. Para que eso ocurra de forma satisfactoria, es que tenemos esta configuración. ¿Y qué requiere? Como es, de vuelta, volviendo a la parte bien técnica, es un componente que requiere el ID de la API, que tiene que existir en API Manager, y el nombre del main flow que tiene
el listener principal que implementa la API. Y algo muy importante que no todo el mundo se da cuenta, es necesario que a nivel contenedor de la API estén las credenciales del ambiente al cual nos queremos conectar. El client ID y el client secret de la plataforma son los que se obtienen desde Access Management para cada environment. Estos valores, cuando uno crea una API desde cero, ya sea descargando el RAML, con design o lo que quieran, no los agrega. Y si yo quisiera conectar mi API, como los mostré inicialmente, embebida, todo en un solo container, y que se comunique, tengo que sí o sí pasar por parámetro estos dos valores. Y si no utilizo un pipeline que tenga automatizada el inyectado de estos valores como API, Application Property, dentro del despliegue, se los tengo que agregar yo a mano, porque si no, no los levanta. Esto no puede, o sea, no funciona si uno los pone como property de la app. Solo para que lo tengan en cuenta. Bueno, y antes de saltear, quería mostrarles en código cómo se ve. Esta efectivamente es una API que yo implementé y le indiqué el ID de la API, el flow principal bueno, y el name del tag. Este es el flow principal que implementa el API Kit Router. Nada, no tiene mucha historieta. Esto es totalmente mock, devuelve lo que está implementado en American Flights, que es el ejemplo que se puede descargar de Exchange. Como detalle interesante, se puede ver aquí que la API, que es esta, dice que está inactiva. Perdón, esta. Está inactiva. Bueno, me alegro que haya quedado claro. ¿Qué ocurre? Esta API, un runtime, y fíjense el runtime, Mule 4, quiere decir que un runtime se tiene que conectar con API Manager y decirle, la API está levantada y yo te doy el número de instancia de la API que voy a levantar. Y ahí es donde corre la magia, esta configuración que estábamos diciéndole. 186.0.1.447, que es esta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo inicie la aplicación, que de hecho no la voy a levantar acá, la voy a levantar acá, así sigo explicando mientras levanta. Es esta. Y como hoy les decía, si en las properties no agrego estos dos datos, no funciona. Le damos que arranque. Y para cuando arranque, y como para lo desplegué en Cloud Hub 2 como para que vean que funciona de las dos maneras. Cuando esta aplicación ya empiece a funcionar, nos vamos a dar cuenta que este pasa de ser de inactivo a activo. Bien, un detalle más que me gustaría, lo vamos a ver después. Bien, ahora pasamos al siguiente concepto. ¿Alguna consulta o alguna duda respecto de los runtimes como los vimos y que quieran preguntar? Tiren en el chat. Voy a arrancar ahora con API Clients. ¿Por qué? API Clients son ya les dije, es el software que voy a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una policy a la cual le aplico un client enforcement, necesito saber quién me llama. Y si no sé quién me llama, el gateway va a rebotar esa llamada. El API Client, como dije antes, perdón, ser redundante, es el software que utiliza el API. Se solicita desde Exchange, y la creación también, o sea, el acceso, vos podés tener el API Client ya creado, pero si no pediste el acceso a esa API que querés usar, no te va a dejar. Y la creación también ocurre en Exchange. Detalle importante, según cómo esté configurado en el ambiente, el storage de ese client, client ¿sí? Va a ocurrir en un solo lugar o en múltiples. Cuando digo múltiples, si uno, por ejemplo, configura Azure para que sea también como creador del client, como client provider, la autenticación de ese usuario
va a venir por parte de Azure. El token lo vamos a pedir a Azure si ponemos un OAuth 2, por ejemplo. Pero las credenciales, perdón, pero el identificador del cliente tiene que estar en las dos plataformas, tanto en Azure como en Anypoint. ¿Por qué? Porque en Anypoint es donde gestionamos los clientes. Entonces, la plataforma te permite tener distintos tipos de client providers, pero detrás de escena lo que se genera es que va a estar autenticando, realizando cosas contra lo que vos le indicaste, pero a su vez lo va a estar creando local porque vos también tenés que tener la posibilidad de poder generar los contratos, asignar o desasignar, ver los SLA tiers. Son varias cosas que tenés que tener en cuenta. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, estamos hablando de client provider, que no es lo mismo que identity provider. Identity provider es la forma en que se autentican los usuarios de la plataforma. Client provider es la forma en que se autentican los programas que van a usar nuestras APIs. Y bueno, y utilizando también la información de los API clients, se visualizan las estadísticas en API Manager. Ahora nos vamos a ir a Exchange y a API Manager. Bueno, generamos la Random API, es más, creo que si vamos a refrescar de vuelta vamos a tener dos. La 1 y la 2. En la Random API, yo si quiero tener acceso, lo pido. Y esto, si yo lo publico, queda expuesto en Internet en mi exchange de mi unidad de negocio y queda libre en la nube. Y uno lo puede dejar libre y uno puede solicitar que el acceso sea autorizado o no, o puede ser libre. En este caso, como no configuré ningún SLA ni nada, vamos a decir que esta versión del API le vamos a crear una nueva aplicación. Random Client. Estos son todos datos opcionales. Pedimos el acceso y ¿qué ocurrió? Creamos un API Client y a su vez, como solicitamos el acceso a esta API, dentro de lo que sería esta API, se generó un contrato que vincula ese API Client con esta API. Y aquí tenemos las credenciales que podemos utilizar o que vamos a utilizar para poder llamar a la API Random 2. Entonces, si venimos acá que teníamos un Authentication Attempt Fail, pero ahora vamos a decir, vamos a pasarle las credenciales correctas. Oh, perdón, esto me ha pasado un par de veces. Pero yo tengo una Mac M1 y me parece que no es el Flex Gateway con Docker muy amigo de la Mac M1. De manera aleatoria encuentro mensajes como panic, con lo cual tengo que reiniciarlo de vuelta. Una vez que levante, volvemos a hacer la prueba. Y ahora les voy a hacer, después de que veamos las policies, les voy a hacer un par de aclaraciones de por qué vemos este comportamiento. No en Flex Gateway, sino más bien en la API propiamente dicha, de que me está pidiendo que le dé un client ID que sea válido y que a su vez que tenga un contrato con la API que estoy llamando. Ah, soy muy vivo. Mil disculpas. Esta es la Random 2. Estamos en la Random 1. Así que le vamos a asignar el acceso a la Random 1, que lo escribí mal ahora que veo. Hay que esperar que se descarguen las policies, porque no es todo instantáneo. Y ahí tenemos la respuesta. Y acá lo que está ocurriendo es que desde API Manager que nosotros dimos de alta el cliente, se generó esa información, se generaron los contratos, esa información se propagó hacia Flex Gateway y ahí vieron cómo en ese minuto de rechazarme la request pasó a bypass, llama a mi código random y me devolvió la respuesta de forma exitosa.
Desde API Manager, ¿eso cómo se ve? Bueno, se ve así. Contracts. Este es el cliente que generamos. Y que acá podemos revocarlo si queremos. Y tenemos un control. Y a su vez, Client Application, desde acá, lo podemos configurar. Podemos regenerar el secret en este caso porque estamos utilizando como Client Provider la plataforma. Entonces el Client Secret que se utiliza es el de aquí. Y podemos borrarlo también. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, sigo. Ahora viene la parte más divertida. Policies. Policies es prácticamente el objetivo de la mitad. Segurizar. Ya hasta ahora hablamos de clientes, hablamos de APIs y ahora vamos a hablar de policies. Como bien dije antes, son reglas de acciones, de pasos que se van a realizar y que se van a aplicar a las solicitudes y respuestas de un API. Y nosotros tenemos la posibilidad, desde la gestión de las APIs, de elegir qué policies queremos que se apliquen y en qué orden. Tienen un orden en particular y la plataforma nos provee un montón, la verdad que son muchas, inclusive hasta hay un guideline, una guía de dónde utilizar cada una según el tipo de API layer donde estás trabajando con esa API que estás registrando. Y bueno, como dije antes, están programadas en múltiples lenguajes en función de dónde esté, del runtime elegido para aplicarla. Cuando me refería al orden, me refería a que vas a tener la policy 1, la policy 2 y así. Y es tipo un change of responsibility, se van pasando, o los filters que se van pasando de uno a otro. Si en el medio falla una, entonces esa cadena se corta, se envía la respuesta que hay que enviar de error y no se continúan aplicando policies. Un detalle muy importante a tener en cuenta, cuando agregamos policies, siempre hay que tener en cuenta que agregar policies implica gastos de recursos, que en gastos no, pero sí nos va a afectar en el tiempo de respuesta. Hay policies que pueden tardar más o tardar menos en función de cómo se terminaron configurando, o el agregado de muchas policies puede hacer que una request, de ser un llamado corto en la implementación, termine siendo un servicio que demore mucho por la cantidad de pasos previos que tienen que realizarse. ¿Cómo se aplican? Esto es un poco, yo se lo adelanté. Uno va a API Manager, elige en la API qué policies quiere uno aplicar, en qué orden, y después, de forma automática, que por eso les decía antes la foto de la plataforma. La plataforma está interconectada, teniendo las credenciales correctas, se comunica entre sí y propaga desde el management plane, que es todo lo que ocurre en MuleSoft en la nube, hacia las demás instancias, ya sean dentro de Cloud Hub o en Flex Gateway corriendo en mi computadora, como es este caso, las configuraciones que se van agregando desde Exchange, desde API Manager y bueno, nada. Detalle importante, el Gatekeeper, que ahora vamos a ver unos detalles en el log sobre el Gatekeeper, inicialmente cuando está corriendo en el Mule de Runtime, si uno le indica, o sea, si uno no le indica que se prenda, cuando uno tiene ciertas configuraciones en el flow, bueno, más bien en la app, el Gatekeeper no deja pasar nada, hasta que no se genere una conexión exitosa con API Manager, se pueda sincronizar, verificar que tiene las APIs, las policies que corresponden, y recién ahí habilita la entrada de request. Por eso me ha pasado en muchos proyectos donde implementábamos una API que existía en API Manager, que tenía la configuración de Autodiscovery,
pero cuando vos hacías request, todo te daba rechazado. Lo que hay que hacer es poner un flag donde uno deshabilita el gatekeeper y de forma local puede implementar. Los tipos de las policies, que era lo que les decía, tenés las que están incluidas out of the box, las automatizadas, que en realidad son las incluidas puestas en una forma global, y las custom, que pueden ser online y offline. Cuando hablamos de online y offline, significa que online uno las subió a API Manager, primero las desarrolló, las empaquetó, las subió a API Manager y ya desde API Manager las asigna. Cuando son offline, ahí hay que hacer una serie distinta de pasos y uno tiene que trabajar ya dentro de las estructuras de directorio, ya sea de Flex Gateway como de el runtime, para poder aplicarlas y generar las configuraciones de forma local. Las opciones están. Siempre tienen que pensar que la plataforma nos da un montón de herramientas, muchas son hasta, les diría, pseudo genéricas, porque si bien la plataforma te recomienda o te trata de llevar en un camino, está la opción de ir en otro y acomodarnos a lo que nuestro caso de uso o nuestro cliente necesita. Esto ya los vimos, que me parece que ya lo podemos saltear. Y de las policies tenemos 5 categorías. Security, Quality of Service, Compliance, Transformation, Intervention. Como bien cada nombre lo indica, son categorías en las cuales estas distintas policies tienen esa responsabilidad. Por ejemplo, la de JWT nos permite a una API que no tenía nada ya segurizarla con un token JWT o habilitar que valide el token de un OAuth 2 de algún provider. ¿Qué significa si yo habilito esto? Significa que voy a tener que ir a mi OAuth 2, primero tenerlo configurado en el ambiente. Ir a mi OAuth 2, pedirle a mi Identity Validator que me dé un token, y yo ese token es el que le voy a mandar a la plataforma, que después la plataforma va a validar contra ese validador, esa autoridad, si el token es válido, y recién ahí va a dejar pasar la request. Sí, lo mismo puede pasar con la autenticación básica. También tenemos protecciones de payload, permite, por ejemplo, con el JSON, uno lo configura y dice, bueno, si hay un JSON, que yo ya sé que, primero, mi RAML va a estar definido, que bueno, eso ocurre cuando uno define el RAML, que está restricto y uno desde el RAML puede validar. Pero, ¿qué ocurre? Si la API está implementada en otra tecnología que no tiene un RAML, y podemos dejar que manden cualquier cosa, la policy esta nos va a mirar el payload que se recibe antes de enviarlo al API y verificar que, por ejemplo, no tenga más de 3 niveles. Si tiene más de 3 niveles, lo rebota. Y después, bueno, nada, las clásicas de IP Allow List o IP Block List, donde permite configurar qué IPs pueden llamar o no a estas APIs. Quality of Services, ya el objetivo es diferente. El objetivo de estas policies es más que nada es mantener la calidad de servicio, evitar de que se nos caigan. Importantes para utilizar cache y el spike control, me han resultado siempre muy útiles. Y un detalle, si yo pongo la policy de caching antes que la autenticación, cuando recibo la misma respuesta, una misma petición, la primera policy que se ejecuta va a ser la de caching, con lo cual voy a devolver una respuesta callada. Así que hay que tener mucho cuidado en el orden en que ponemos las policies. Siempre las policies más importantes tienen que ser primero de autenticación, de seguridad, y después las de performance. Y acá puse en un grupo más grande el resto, porque bueno, el Client ID Enforcement lo que te obliga a que sí o sí le mandes un Client ID. Cada policy es configurable, después vamos a mirar un par para ver cómo se configuran, y cada policy, bueno, puede, por lo general, ejecutar algunos códigos de DataWeb para extraer la información, ya sea que el Client ID esté en cierto encabezado en particular. No siempre el header client-id va a ser el que tiene el Client ID. Hay veces que las requests no pueden ser cambiadas y esa información nos viene en otro lugar. Algo que sí usé alguna que otra vez ha sido el header removal, porque nos ha pasado de que
una petición entraba por un load balancer, ese load balancer agregaba encabezados que nosotros no queríamos que sigan pasando y los quitábamos. Y la verdad que de troubleshooting el message logging no lo he usado nunca. Debe ser útil, supongo, en algunos casos, y acá uno puede loguear cualquier cosa. Tiene a disposición el DataWeb, el código DataWeb que uno quiera. Si no mal recuerdo, que ahí yo no lo he probado, tiene alguna limitación cuando corre en Flex Gateway, en Service Mesh, no estoy muy seguro, sé que no todas las funciones están disponibles, pero después cuando corre dentro de lo que es el Mule Runtime, ya sea el runtime mismo o como proxy, tenés disposición de DataWeb, si quieres ver el payload, puedes escribir el payload, tenés opciones hasta non santas, por así decirlo. Bien, como les decía, la plataforma sugiere dónde ir poniendo las distintos policies. ¿Por qué? Porque no, se supone que las Process API y las System APIs van a estar del lado del cliente, dentro de la red interna. No están expuestas al mundo. El CORS no tiene mucho sentido. Se supone que no vas a tener inyección de JSON o XML. Se supone que debería ser más amigable el contexto. Las APIs, en cambio, son las que sí están expuestas al mundo y es por eso que uno tiene todas estas herramientas para poder protegerlas y segurizarlas. Importante de tener en cuenta que diferencia entre el spike control y el rate limiting. El rate limiting te limita una cantidad de llamadas por cierto periodo de tiempo, después no te deja. El spike control limita los picos, trata de evitar y va encolando llamadas para que las llamadas no se corten, pero sino que permita, sería lo que antes era llamado el throttling. Permite hacer un throttling y que eso sí puede ocurrir dentro de las APIs internas, donde a veces no nos dimos cuenta y probamos todo con un solo registro y resulta después que nos mandan 300 y ahí sí se nos descontrolan las System APIs porque no pueden manejar esa cantidad. Y por lo general, si uno manda todos esos registros a una queue, paralelo, de repente tenemos 300 en paralelo llamando y la System API, si no tienen algún tipo de control, pueden tener inconvenientes. No tanto la API hecha en Mule, sino más bien el backend al cual estamos llamando. Bien, vamos ahora a la creación de las policies y la asignación en el runtime. En realidad ese título no me quedó muy bien. Creación de policies más bien era asignación de policies. Vamos a la API random, que es la que ya tenemos corriendo. De hecho, si refrescamos, acá está, esta es la activa. Es la que antes estaba inactiva, que era la que pusimos a correr acá. Y este mensaje es clave. Este mensaje es el que nos indica que se conectó exitosamente y que el gateway dice, bueno, listo, ahora sí pueden pasar las requests. Ahora después les voy a mostrar desde el runtime, pero en la versión local, unos mensajes de log más interesantes y más explícitos sobre el gateway. Mientras tanto, esta aplicación ahora la vamos a parar. Bien. La API random esta, que tiene un proxy, que es la 2, que es la que no corre en gateway, tiene las siguientes policies. Tiene una sola, que es el Client ID Enforcement, que es lo mismo que vimos en la API 1, que es la Random API, que fue la que llamamos desde aquí, que si bien la habíamos creado de 1, de 0, nos pidió esto. ¿Por qué? Porque es una Automated Policy, es una policy que yo di de alta para que se apliquen a todas las APIs que se generen. Entonces, independientemente de cómo se genere la API, en este ambiente, esta API se aplica. Esto es muy útil para poder generalizar y tener una forma más bien coherente de policies mínimas que necesito para mis APIs. Y si yo quisiera agregar alguna API más, una policy más, vengo, es bastante directo,
elijo qué policy quiero poner, es más, puedo poner la de caching, que suele ser divertida. Le tengo que decir cuántas entries, cuánto es el time to live, si va a ser distribuida, si va a ser persistente, qué métodos, qué respuestas, y si yo tuviera que definir algún endpoint en particular al cual aplicárselo, también se lo puedo definir. Entonces, la granularidad termina llegando de que la policy se puede aplicar hasta cierto, inclusive, recurso dentro de la app. En este caso, lo aplico a todo. Ahí hay una pregunta. Eso es lo que estaba viendo. Ah, Bueno, consulta. Si yo desarrollando deployo localmente con los valores necesarios para que funcione el autodiscovery, ¿me aplica? Efectivamente, sí. Y eso es lo que voy a mostrar ahora en breve. Bien, acá le apliqué una policy. Volvimos al tema de que le agarró pánico. Y mientras este levanta, yo voy a ir levantando. La aplicación la vamos a cerrar. No. American Flights. Y acá vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Primero, esta API es la misma que les mostré estaba en Cloud Hub. 2 runtimes a una misma API no puede ser. Solo puede haber uno. Con lo cual, yo por eso bajé el que está en Cloud Hub. En el log, acá lo que termina ocurriendo es que a medida que va levantando, yo ya tengo puesto como para argumento de la aplicación mis credenciales. El gatekeeper se prende, sabe que tiene el autodiscovery prendido, significa que se tiene que conectar a API Manager, al Management Plane, descargar las policies y recién ahí habilitar la llamada. Si ustedes ven aquí, hay una cosa que es medio invisible, pero acá está. Starting API Gateway Extension. Este es el gateway. Todo lo que está con este paquete es el gateway. Bueno, la búsqueda no me estaría resultando. Bueno, no importa. Con lo cual, el gatekeeper nos va a ir indicando qué está ocurriendo y qué va pasando. Y si ven acá en este mensaje súper importante, nos dice que el client ID y el client secret fueron validados exitosamente contra API Manager. ¿Qué significa? Significa que si vengo a API Manager, la API está verde. Está activa. ¿Por qué? Porque se pudo conectar exitosamente con un runtime que es lo que yo configuré que le iba a estar implementando. Se puede decir que le cambié la implementación de lugar. ¿Por qué? Porque mediante... Te dicen, bueno, ahora está acá. Si yo paro, intento levantar el otro, me va a dar error porque ya existe alguien que está implementando esta API. Algo muy importante, la API acá, el gatekeeper está bloqueando todo. ¿Qué significa? Que esta API está bloqueada, no va a responder nada. Una vez que la app levantó, ya está funcionando, ahí es donde empieza a ocurrir las descargas de los distintos policies. Policy, Analytic Policy, TUC, ya se bajó. Y después empieza Rate Limiting, que es una policy que yo tengo aplicada, TUC, se bajó. Message Logging, es otra policy que tengo aplicada, TUC, se bajó. Client ID Enforcement, ahí la bajó. Y una vez que finalizó de aplicar todas las policies que yo tenía configurado en mi API Manager, la API queda desbloqueada. Y ahora sí va a responder. Entonces, si yo vengo aquí, ven que el log se movió y esto es lo que está configurado de policy. Ahora les voy a mostrar. Pero bueno, acá ya está respondiendo. Y si no le mando esto, no le gusta. Y esto tiene que ser de un client ID. Si yo vengo, duplico, vamos a estar grabado así, la duplico y uso el client ID válido
de mi otra app, pero que no tiene contrato, lo que me termina ocurriendo es que el cliente no es válido. Porque no tiene contrato para poder ejecutar esa API. Bien. Estamos con el tiempo un poco jugados. Justo, ¿no? Sí. Bien. Mirá. Yo creo que lo de governance Me parece que lo de governance va a quedar para después. Bueno, aunque sea, voy a tratar de cerrar API Groups y con eso más o menos cierro lo que quería hablar de API Manager. Está bien, hay que generar intriga y expectativa para la próxima. Para la próxima, tal cual. Bien, no me doy cuenta y hablo mucho, perdón, voy a hidratarme un poco. Bueno, API Groups. API Groups es otra entidad que podemos manejar desde API Manager. Y como bien el nombre lo indica, agrupa APIs. Agrupa APIs en función del criterio que el arquitecto o el desarrollador quiera. No hay nada estricto desde la plataforma. Te permite desde un grupo, desde Exchange, poder asignar un conjunto de APIs a un client de una forma más directa. ¿Qué ocurre? Hay casos donde esto, cuando se utiliza Exchange, está expuesto, tiene mucha utilidad, y hay casos donde cuando los clientes se manejan desde pipelines, desde cosas automatizadas, no tienen, al menos yo no lo encontré todavía, no pude explotarlo. Pero bueno, reduce siempre la cantidad de trabajo. Si uno administra mucha cantidad de APIs que están relacionadas, es muy útil. Eso sí, una vez que se publicó y ya está, ya tienes asignados contratos, hay que tener algunas consideraciones a la hora de modificarlo o eliminarlo. Como para dar una idea muy simple, yo traté de dividirlo en 3 grupos y dije, bueno, acá tengo un grupo de APIs, otro, y cuando yo asigno a uno de los grupos nada más, y me va a traer todo ese conjunto de APIs a utilizar. Como por ejemplo, lo que había hecho aquí. Yo, vamos a ver primero acá. En mi API Group tengo este Experience Flights, pero podemos agregar un grupo nuevo. Random Group. Puedo agregar un label o no. Y en Random Group le digo, bueno, de Sandbox, ¿qué API? Random API, esta versión. De Sandbox, Random API 2 y esta otra versión. Sí. Y acá tengo mi Random Group, que mi Random Group lo puedo publicar en Exchange, lo publico. Y luego de publicarlo, ya directamente vengo a Exchange, refresco mi lista de assets, y así como tenía el Experience Flights API, tengo mi Random Group. Y si yo vengo acá y le pido acceso al Random Group, ponemos Flights Aggregator, que es uno nuevo, en realidad es uno que ya existía. Con este muchacho ahora, que de hecho, si no me recuerdo, es otro. Esto es Random Group. Bien, dale, está funcionando. Ya lo puedo llamar. Detalle muy importante es que las APIs manejadas de esta forma, uno puede desde acá manejar distintos SLA tiers. Acá vamos a ver el contrato de Flights Aggregator. Te permite gestionar APIs relacionadas de una forma más práctica y más simple. O sea, lo mismo que se hace con el API Group, se hace con el API, en la parte de contratos y de SLA tiers. Que de hecho de SLA tiers no vimos mucho, para no decir
nada, yo había configurado un SLA tiers en donde en el SLA tiers yo configuraba el tipo de SLA tier y cuando uno se da de alta, perdón, esto me quedó colgado. Cuando uno se da de alta, uno puede elegir qué tipo de tier cría. El trial tiene una request por minuto y el premium tiene 100 requests cada 5 minutos. Y eso lo configuré aquí en el SLA tier, que a su vez aplica una policy que aplica esa configuración. Si no está esta policy, por más que esté esa configuración, eso no funciona. Y como para ir cerrando y eso la verdad de policies, quería mostrarles cómo se ve una policy, automatic policy, cómo se configura. Esta es la de Client Enforcement. Acá estoy diciéndole que de los atributos busque el header Client ID y acá voy a tener Client ID. Si uno le pone Basic Authentication Header, tiene que mandarle el header de Basic Auth con el Client ID, el Client Secret en base de 64. Y lo mismo acá, el Client Secret Expression de la misma manera. Es por eso que yo estoy mandando la información así. Si yo deshabilito esta policy, ya eso no va a ser más necesario. Y ahora ya ha pasado a governance, así que, no sé, ¿preguntas? ¿Hasta acá? Los dejaste sin palabras. Los abrumé, espero no haberlos dormido. No, están ahí firmes. Bien. Bueno, sí, por el tiempo ya creo que lo de governance lo podemos dejar para otra mitad y lo extendemos un poco más. No se olviden de completar la encuesta, es súper útil para poder ir viendo los siguientes temas y esas cosas, por favor. Y bueno, te lo dejo, entonces te devuelvo el control, Flor. Sí, la grabación se sube a la misma página del evento, así que en estos días lo estaremos subiendo. Si no hay más preguntas, nada, agradecerles como siempre. Bueno, Juan, que estuvo ahí firme hace 1 hora y pico hablando sin respiro, y a Fede que nos acompaña también y nos ayuda un montón para armar estas sesiones. Sí, vamos a continuar con lo que quedó, pero para eso necesitamos que en la encuesta voten porque quieren ver más de governance. Governance, y si tienen algo más que crean que nos faltó cubrir en esta primera parte, creo que también podemos aprovechar, ya que tenemos que armar la segunda, sumar algo que quieran ir más en profundidad o que necesiten que volvamos a repasar. Secret Manager, ahí van tirando. Sí, podemos verlo. Tuve la suerte o no suerte de usarlo, pero bueno. Bien. Pregunta rápida ahí. ¿Qué tipo de permiso te deja visualizar este menú de Clients Application sin ser admin de la plataforma? La verdad que no. Ese es un problema que al menos me pasa a mí. Siempre termino usando la plataforma como admin. Con lo cual, la verdad que no recuerdo, puedo averiguarlo. Tendríamos que crear un usuario que no sea admin y esa es la manera más práctica de poder verlo. Bien. De nada. Bueno, no, creo que no hay más preguntas por ahora, ¿no? Bueno, si es así, cerramos, Juan. Millones de gracias. Creo que sos hiperdidáctico, mantenés ahí a la audiencia súper enganchada. Sí, se mantuvieron hasta el final. Así que nada, te vamos a volver a invitar. Sos siempre bienvenido. Bueno, con gusto. Fede, mil gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Adiós.